a la Sala B de mayor riesgo a Torre de Tribunales, en donde escucharemos la audiencia de Claudia Méndez, ex intendente de aduanas, que todavía sigue en el proceso indagatorio, pues respondiendo cada pregunta que le hacen los representantes de CICIG, también de MP, de la SAT y de la PGN. En alguna de las respuestas que ella ha dado, ha hablado de sobre cómo ella estuvo en una reunión en Casa Presidencial en donde estaba Estuardo González, alias ECO, y también estaba el ex superintendente de la SAT, Carlos Muñoz, en ese entonces, y el presidente de la República en Casa Presidencial. También habla de cómo ella se enteró acerca de esta red de defraudación aduanera por medios de comunicación cuando ella estaba en Chile, y también le habla al representante de CICIG de cómo ellos incluso tuvieron reuniones y ella colaboró con todo lo que este ente le pedía para poder continuar con esta investigación. Vamos a ver en vivo lo que está sucediendo en esta audiencia de Claudia Méndez. Se dio el lunes, si no mal recuerdo, se dio en mi residencia. Yo estaba todavía en ropa de dormir cuando oí que alguien tocó la puerta de madera de mi casa bastante fuerte. Para entrar a mi casa hay una puerta de barandas de metal, de barrotes, y mi puerta de madera. Bajo, abro mi ventana, veo al fiscal que nos acompaña acá del Ministerio Público y veo elementos de la Policía Nacional Civil que eran de antinarcóticos. Cuando yo veo la situación, pues para mí ya era evidente, aunque todavía creí que iban por el allanamiento únicamente a quizás encontrar indicios o qué sé yo. Abro mi puerta, la de metal también, y le digo al fiscal, solo antes de que entre, puedo vestirme, porque realmente lo que tenía puesto era demasiado expuesto, porque yo estaba en mi casa. Él me dice que sí, entra una agente mujer, ella sube conmigo al segundo nivel, me visto, y entre mis nervios pues yo no había realmente ni qué poner, pero me logro vestir, y me tardé algunos minutos. En eso ya iba subiendo el fiscal con otros elementos de la Policía Nacional Civil. Me requiere un recibo de luz para corroborar mi dirección. Entre como pude y mis nervios le saco un recibo. Bueno, me dice, pero está bien, y aunque no estuviera licenciado, pásenme. ¿Qué quiere buscar? ¿Por dónde quiere empezar? No, me dijo, no se preocupe. Entonces sí, ya está todo. ¿Podemos bajar al primer nivel? Bajamos al primer nivel. No sé si el auxiliar u otro fiscal que le acompañaba inicia a realizar un acta. Terminan de hacer el acta, no inspeccionan ni registran mi domicilio. El fiscal solo me pregunta, ¿tiene teléfono celular? Sí, me lo permite. Voy por mi teléfono celular, igualmente se lo entrego. Me dice, ¿puede firmar el acta? Dentro de los nervios y el shock en el que realmente yo me encontraba, porque no me esperaba eso, firmo el acta que me dieron, se llevan mi teléfono, ya vámonos. Mi casa no fue objeto de registro ni absolutamente nada. Les digo, mire, yo estaba sola por las circunstancias personales que ya saben, y echo llave en la puerta de mi casa, y ya estando afuera le digo al fiscal, quiero llamar a mi abogada para avisar que ya vamos para allá, y al papá de mí, porque él iba a regresar a casa y no iba a encontrar a nadie. Entonces el fiscal me permite su celular y llamo para advertir que a mi hijo no lo lleven porque yo ya no iba a estar. Y me ponen las grilletes, me subo a la patrulla y vengo al juzgado. Así fue como se dio. Licenciada Méndez, ¿le notificaron el motivo de su detención en su vivienda? Sí me entregaron dos hojas. Sí me entregaron 2 hojas. Y sí me comentó que realmente venían más a ejecutar la orden de aprehensión. Yo lo único que quería era no entorpecer en nada, y ya no presté ya más atención, porque sí, creo que la noticia sí me tomó por sorpresa. ¿Le incautaron algún objeto durante el desarrollo del allanamiento de su vivienda, además de su teléfono celular? Objeción, señor juez. Ya la sindicada indicó que efectivamente se le incautó el teléfono celular, a lo cual ella ya respondió en ese momento, por lo tanto es impertinente la pregunta. Claro, no obstante, ¿qué se hizo? Si tiene alguna duda, licenciada, puede. Sí, yo pregunté además de...
No me referí únicamente al teléfono celular. Está diciendo además de... No, solo el teléfono que me lo pidieron, lo fui a conseguir y se lo di. Licenciada Méndez, se percató si elaboraron un acta para documentar el allanamiento a su vivienda. Yo lo que vi es que el compañero, que no recuerdo el nombre, se sentó a escribir y de hecho sí me preguntaron, ¿puede firmar o va a firmar? Y yo les dije, claro que le firmo. No le leí, pero dije, claro que le firmo, y con la dificultad de caso sí le firmé el acta al Ministerio Público. ¿Le entregaron copia de esa acta, de la orden de allanamiento y demás? No, solo del oficio donde se autorizaba el allanamiento. Copia del acta, no. Luego de que acontece el allanamiento y en las primeras declaraciones, usted manifestó que teme por la integridad física. ¿Nos puede indicar a qué se debe esto? Yo no sé si estoy sufriendo de psicosis acá, pero también fui clara en decir que no por lo poquito o mucho que se les trasladó y se les compartió a la Comisión Nacional hayan por eso develado lo que hoy todo el pueblo de Guatemala sabe. No he dicho eso y insisto en que es la labor que el Ministerio Público hizo con la justicia. Pero no sé cómo realmente se pueda tomar el hecho de que ahora públicamente sepan gente de la administración tributaria y que muchos de ellos han sido detenidos, de que en su momento se facilitó el hecho de decir quién era, qué puesto tenía, cuántos movimientos había tenido entre la administración tributaria, como una parte de lo que el conocimiento normal se podía tener. Y que estos quieran pensar de que uno es el responsable de tal descubrimiento y que tengan pues interés en uno, cuando todos los eventos se dieron. Incluso yo le escribí por WhatsApp a la gente investigadora y le dije, mire, pero todo está bien, le dije, no hay ningún problema hacia uno. No, me dijo, despreocúpese por eso. Entonces esa es como que la principal preocupación que tengo, porque yo creo que a la gente que hace el mal no le gusta oír que uno aporta un mínimo de información que pueda ayudar a esclarecer determinados hechos, pues. Jerárquicamente, cuando usted laboraba en la SAT, ¿quién era su superior? El superintendente de administración tributaria, que en este caso lo ocupó el licenciado Carlos Muñoz, y posteriormente, en corto tiempo, el licenciado Omar Franco. Cuando usted habla de que tocaba algunos temas por lo pertinente a la percepción del trabajo de la SAT con el señor Estuardo González, usted hablaba con el señor Estuardo González sobre los temas de personal en la aduana, qué era lo que usted detectaba o cuál era su percepción. Sí, o sea, sí le comenté. En principio la problemática siempre entra discutiéndose porque toda la gente lo dice. Miren, pero si tan mala es la gente, ¿por qué es que no los despiden? Casi la mayor parte de personas siempre preguntan eso. Entonces ahí es donde yo empiezo a decirles, miren, no es tan fácil. Primero porque no lo hago yo, no es mi función. Segundo, veo que a recursos humanos le es complicado porque hay una administración tributaria emplazada laboralmente. A eso agréguele también que tiene problemas sindicales y eso es lo que hace que nosotros empecemos a platicar del tema. Incluso yo le comenté en algunas oportunidades cómo me tenía de rodillas a mí la Contraloría General de Cuentas, porque en su momento vinieron a encontrar cambios que no eran de una forma paralela en varias aduanas, lo que generó que me formularan reparos a mí. Y cuando yo dije, bueno, si no hay control, los reparos son para mí, no para el gerente de recursos humanos, yo tengo que ver y empezar a poner control o pedir que se realicen de forma estandarizada.
como que fueran injuzgados, oficial con oficial, secretario con secretario, juez de paz con juez de paz, juez de instancia con juez de instancia. No podían poner un juez de instancia, cambiarlo por un oficial, que era lo que venían haciendo. Entonces, cuando yo empecé a tener problemas, también le comenté mis problemas ante la Contraloría General de Cuentas. Entonces, eso fue lo que generó un poco de mayor conversación. Así como hablaba usted con el señor Estuardo González respecto a todos estos problemas de personal, habló con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sobre este mismo tema. Sí, les hice ver de forma general mi problemática también. ¿Sabía usted que el señor Estuardo González pertenecía a una red dedicada a la defraudación tributaria o aduanera? No, no lo sabía. ¿Conoce usted a una persona de nombre Ricky? Como yo lo comenté en mi declaración, el Ricky que yo conozco es el Ricky Heredia Méndez, que es el gerente, o cuando yo estuve, fue el gerente de informática de la SAT. Ese es el Ricky de SAT que yo conozco y que incluso lo acredité con los documentos que están en el portal SAT, que son de libre acceso a la información pública, que le fue entregado al señor juez. ¿Tiene usted alguna relación, vínculo con la señora Roxana Valdetti Elías? No, no tengo ninguna relación con ella. Gracias, señor juez, no más preguntas. Muy bien. Fíjense que no, pues usualmente no hago preguntas, pero tengo una duda solo con lo que denomina usted intervención operativa de la aduana. ¿Esta cuándo empezó a funcionar esta intervención de la aduana? Fíjese, señor juez, que yo ingresé a aduanas en septiembre de 2003. Al mes y días que yo había ingresado, el que era antes ministro de Finanzas, Pavel Centeno, dentro de las discusiones que se dan en directorio, porque es quien preside al directorio del SAT, muy enérgicamente él, como es su persona, mencionó la problemática de la recaudación, insistiendo que el problema de la recaudación era por la falta de control en aduanas. Y es que cuando yo llegué a la Intendencia de Aduanas, la recaudación a septiembre, o sea, ya 9 meses del año 2013, la recaudación ya estaba perdida. O sea, Aduanas sí tenía esa mala recaudación. Entonces, él fue el que propuso en su momento el poder discutir el apoyo de que otras instituciones del Estado llegaran a ver qué era lo que estaba pasando, asumiendo que podía ser por un problema de corrupción. A mí en lo particular sí me llamó la atención porque siempre dije que la intervención como tal que es la figura, no era procedente en la administración tributaria porque atentaba contra los acuerdos de paz y también en virtud de que, si bien es un servicio público esencial, el hecho de que la administración tributaria sea una institución autónoma ponía en riesgo constitucionalmente el criterio de una intervención. La idea empieza como a madurar un poquito y de hecho nos citan en la Secretaría General de la Presidencia de la República al superintendente, quien se hace acompañar del intendente de jurídico. Y lógicamente por la materia a tratar me invitan a ir a esa reunión. En esa reunión estaban los asesores del ministro o del exministro Pavel Centeno. Aquí realmente lo que se dio es que tiraron la idea, pero no sabían cómo desarrollarla. Entonces ya estábamos presente Gobernación, ya estaba presente Finanzas, ya estaba presente SAT y Secretaría General de la Presidencia. Yo incluso me recuerdo que al secretario general le dije que me daba una pena ver cómo querían sacar una propuesta como tal.
Primero, por las 3 razones que yo dije que no procedía. Y segundo, porque mediáticamente solo iba a generar un desgaste, porque yo no creía en ese tema. De hecho, resultó un poco de fricción la reunión, porque nos dijo, bueno, aquí la decisión ya se tomó y el interventor va a ser el superintendente y el subinterventor la intendente de aduanas. Me recuerdo que llamo al licenciado Muñoz fuera del despacho de esa secretaría y le dije, licenciado, yo le agradezco por la oportunidad de trabajo. Tal vez ni voy a cumplir 2 meses, pero si esa es la idea, yo le presento mi renuncia. En mi vida yo voy a estar aceptando un cargo de subinterventor. Y me dijo, ¿sabe algo, licenciada? Yo tampoco, yo también creo que eso es ilegal. Pero ¿sabe qué? Eso yo se lo voy a plantear al presidente de la República. ¿No? Pues perfecto. Pasaron los días y cuando se percatan que no podían utilizar la figura de la intervención como tal, sacan eso de que intervención operativa como un tema de cooperación, de ayuda, no de la intervención, de lo que significa la intervención como tal. Entonces dije yo, bueno, esa ya es otra cosa, pero eso se pudo haber realizado sin necesidad de haber estado sacando ningún tipo de acuerdo gubernativo ni nada por el estilo. Pero bueno, el acuerdo se da y ahí es donde dicen quiénes son las que le van a prestar auxilio a la administración tributaria. Hacen mención de los ministerios que incluso se capacitan y hacen mención que va a tener una temporalidad de 3 meses. Recuerdo yo que empezó a finales de octubre, primeros de noviembre, diciembre y los primeros días de enero. ¿Esa intervención en qué consistió? Bueno, que era parte de lo que yo le explicaba al colega de la Procuraduría. Como íbamos a tener tanta gente, no se puede, de conformidad con el Cauca y el Recauca, que otra persona ajena al sistema aduanero esté tan siquiera revisando un despacho aduanero. Primero, porque no es materia de su competencia, y segundo, porque la ley no lo permite. Entonces, lo que hicimos fue poner anillos de seguridad, pero esa estrategia operativa no la hizo la Internet, se hizo entre todas las instituciones de Estado. Y ahí es donde se acuerda, bueno, la gente de aduanas está aquí adentro, saliendo de los módulos de ingreso o de egreso, vamos a tener a PNC, vamos a tener Ejército, gente de la Intendencia de Fiscalización y alguien más de aduanas. Y tantos kilómetros después, en puntos de intersección, otro anillo de seguridad. Por si algo se sale de la aduana, lo agarramos en la salida. Y si hay algo que salga, todavía tenemos próximo a agarrarlo en el tercer anillo de seguridad. Así fue como operó el acuerdo de intervención operativa. Vencidos los 3 meses, el mismo directorio le pide la prórroga al presidente de ese acuerdo, el mismo directorio, presidido por Finanzas. Y dice el presidente, bueno, otros 3 meses de intervención. Prácticamente mis primeros 6 meses, cuando yo había llegado a la intendencia, se me fueron en puro desgaste de la intervención operativa. Vencidos los 6 meses, ahí ya se había logrado mantener y mejorar esa recaudación que en los primeros 9 meses del 2013 se había caído. Por eso yo creí que en su momento la percepción de riesgo, pero no hacia la gente de la calle, sino hacia la gente interna de aduanas, había sido buena, porque dijeron, nos están controlando, y la recaudación empezó a mejorar y a estabilizarse. Eso para mí fue bueno, porque me dio un marco de qué recaudación era la que había que mantener todo 2014. Termina la intervención y nosotros seguimos con el proceso normal de aduanas, pero implemento yo los famosos operativos, que es cuando usted oirá en algunas escuchas, señor juez, que la gente dice, sí, pero es que nos está mandando muchos operativos. Claro, porque el operativo para mí como aduana ya era diferente.
agarrábamos, o sea, se formaban grupos de trabajo, ahí mismo los hacían diferentes delegados de gente de SAT que ya ha estado ahí por años, incluso muchos los programó quien es actualmente intendente de aduanas, formaban los grupos y decía, bueno, hay operativo en Puerto Quetzal las siguientes 2 semanas, 24 horas. Entonces hacíamos la rotación de la gente de ese equipo y consistía en tres módulos, 3 fases. Una, ponerle a la gente en rampa a manera de hacerle presión al técnico de te estoy controlando. Si estás ajustando lo que no es o algo, yo estoy controlando, estoy aquí verificando el buen desempeño de tu trabajo. El otro operativo lo poníamos en los módulos antes de que saliera el contenedor. Había alguien del operativo que estaba revisando que ese contenedor ya había seguido todas las escuelas. Y un último operativo que ya era fuera de la aduana, para seguir un poco con la mística de control, la cual veo yo ahora con alguna de las escuchas que era algo que sí les causaba problemas, porque ya no estaban tan libres haciendo lo que realmente querían hacer y que en algún momento los lleva a querer poner como agente de aduanas a un agente aduanero ahí identificado. Pero esa es la cronología de cómo es que surge la intervención por parte del Ejecutivo. Dura 6 meses, que termina en marzo de 2014, y ya de ahí en adelante ya no existe intervención de otras instituciones en el despacho aduanero. Esta intervención operativa, a criterio del análisis que hicieron ustedes, ¿dio resultados? Fíjese, señor juez, que en su momento la prensa criticaba mucho eso, si realmente había valido la pena. Yo tengo un informe de auditoría, no lo tengo acá, pero con mucho gusto lo puedo hacer llegar, donde incluso se mide el costo-beneficio y se determinó cuánto le costó a la SAT hacer toda esa gestión y cuánto recuperó en recaudación. Y sí hubo recaudación en beneficio de la administración tributaria. Y para mí fue bueno, y yo lo trasladaba a los medios. Desgraciadamente parecía que solo yo lo decía, porque la percepción hacia afuera es no. ¿Para qué están metiendo más instituciones? Hay más corrupción, ahora ya no solo se le paga a la gente, sino que también a los soldados, que a la policía. Ese era el decir de la gente. Pero según la auditoría, y no practicada por mí, sino una auditoría que a mí me practicaron para ver cómo se habían manejado los fondos, sí tiró de que hubo un costo-beneficio positivo. O sea, cuando a mí me preguntan ¿y sirvió? Definitivamente yo me veo en la obligación de decir que sí sirvió. En el año 2013 llenó las expectativas el impuesto de la aduana, o sea, cumplió las metas propuestas. No, señor juez, yo puedo responder por los últimos 3 meses, pero yo ya no podía recuperar una recaudación anual con 3 meses de gestión. Creo que no recuerdo exactamente cuánto por debajo de la meta estuvo, pero la pérdida del año 2013 en aduanas sí fue significativa. Contrario censo, lo que ya ocurrió en el 2014, del cual sí yo ya era responsable, en donde más que cumplir la meta, superé la meta que se me había asignado. Y como yo decía en mi declaración, yo en su momento creí que era por todo el esfuerzo y el trabajo que se estaba haciendo. No sé si otros factores, después de escuchar el trabajo que también ha hecho el Ministerio Público, pues ya hasta me hace dudar, ¿verdad? Pero sí, en el 2013 la recaudación no fue la óptima, en aduanas, porque yo sí ya la encontré muy por debajo. Por tal vez darle un ejemplo, el promedio diario en aquel entonces podía haber estado entre unos 45 y 50 millones y tratamos de llevarla hasta 60, 65, lo cual ya era significativo diario. Entonces, ya promediándolo, por mucho que se hubiera querido mejorar en 3 meses, 2013, ya era imposible, ya era una recaudación casi que fallida. Pero yo casi que llegué ya terminando el año, ¿verdad? Y también los temas de estacionalidad también afectaban, porque ya estábamos hablando prácticamente de octubre. Y para todo lo que se consume en octubre, noviembre y diciembre, entra en las aduanas desde
marzo o abril. Entonces, por estacionalidad, ya no podíamos esperar mucho incremento valorativo en el ingreso de mercancías. Claro. Después de la intervención de los 6 meses, usted manifiesta que siguió con muchos operativos. ¿Cuándo comenzaron estos operativos? No tengo en mente la fecha exacta, pero usted recordará, señor juez, que yo le entregué 3 folders y dice nombramientos IAD, que es Intendencia de Aduanas, guión 2013, 2014 y 2015. Ahí están documentados todo el año, todos los operativos que se han hecho. Y dicho sea de paso, estos operativos tampoco es que yo haya inventado el agua azucarada, porque esos operativos ya los venía haciendo la Intendencia como actividades de su plan recurrente, así le llaman, del plan recurrente, con la diferencia de que no eran constantes, las personas no se rotaban para no estar mandando siempre a la misma gente, y eso sí nosotros le quisimos dar un matiz totalmente diferente para evitar siempre discrecionalidad dentro de las personas que llegaban a ese operativo. La fecha no la recuerdo, pero todo lo tiene usted documentado en esos 3 folders. Prácticamente todo el 2014. Sí, así es. Incluso, tal vez solo para ampliarle, señor juez, esos operativos podían ser tanto para la aduana como en carretera. ¿Por qué le menciono esto? Porque a veces nosotros cuando trabajábamos ya directamente aspectos de contrabando y nos decían, mire, es que está ingresando por carretera de Izabal mucho cigarrillo, hay que poner puestos de control. El puesto de control nunca va a funcionar si está solo la PNC y el ejército. No va a funcionar. Es más, no funciona si está solo alguien de aduana. Tiene que estar personal auditor de la Intendencia de Fiscalización a Comercio Exterior. Porque si viene un camión o un contenedor enmarchamado y ya viene con los documentos aparentemente en orden, que salió de la aduana de forma correcta, pero lo quieren abrir en carretera, tiene que hacerlo el auditor con el personal de aduana. No lo puede hacer porque es ilegal la policía o el ejército. Entonces ahí formábamos también operativos para ir a trabajar a diferentes puntos de la República, que en algún momento también incidieron en las distintas mercancías que se encontraban. Uno, porque las mercancías nunca habían salido por la aduana, los documentos eran falsos, o porque efectivamente había ingresado por un cruce vehicular no autorizado, lo que comúnmente se conoce como punto ciego. Entonces eran también operativos que poníamos a nivel república. Y en estos operativos podían ver póliza, si decía chancletas y tenía zapatos, podían advertir ustedes que no llenaba tampoco los requisitos. Sí, se daban situaciones, tal vez algo que sonó mucho por los medios y no tiene mucho tiempo tal vez de haber acontecido, ese famoso de aguamiel. No sé si usted lo escuchó, pero ¿qué era lo que sucedía? Que estaban ingresando azúcar de contrabando, haciendo aparentar el ingreso de cualquier otro tipo de mercancía. Eso obviamente genera procesos de investigación que ya son de oficio de parte del Ministerio Público, tanto para saber qué pasó en la aduana como para establecer el contrabando o la suplantación, por decirle, de mercancía por otra dentro de los documentos. De hecho, trabajaba coordinadamente yo con la licenciada Ana Elena Guzmán Loyo de delitos económicos, porque como había conocimiento entre nuestras personas, era mucho más fácil generar operativos para nosotros. Y los resultados pues fueron positivos, pero justamente eso tenía por objeto los operativos, y los que quedaban en esa situación, el Ministerio Público continuaba con la investigación y cuando requerían información pues nosotros la trasladábamos. Lo último, solo duda, este aleatorio verde o aleatorio rojo, ¿cómo funciona este aparato? Bueno, el sistema selectivo y aleatorio es el mecanismo a través del cual
La Intendencia de Aduanas o el Sistema Aduanero Guatemalteco determina sus perfiles de riesgo a varios actores que interactúan en la cadena logística comercio exterior. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el comportamiento de un agente aduanero? ¿Cuál es el comportamiento de un transportista? ¿Cuál es el comportamiento de un importador? ¿De un exportador? Todos los que intervienen. Bueno, se analizan esos comportamientos de forma segmentada. Ahí es donde yo activo en la administración tributaria, y digo activo porque era un comité que estaba dormido. Antes el selectivo aleatorio era muy discrecional. Si el intendente decía, yo quiero 100 rojo para todo lo que sea zapato, aplíqueme la medida. Pero yo sabía que eso no podía ser correcto porque los análisis de riesgo tenían que ser integrales. Entonces activo el comité y en el comité decimos, bueno, les comento que yo tengo 100 agentes aduaneros. De estos 100 agentes aduaneros, 20 inciden en el mismo error y da la casualidad que no acompaña la documentación o la factura. Ya cometer 20 agentes 20 veces el mismo error, eso ya no es error humano. Ellos se convierten para la aduana en agentes de máximo riesgo. Ok, entonces le preguntamos al área de tributo interno, fiscalización, esta persona con este NIC, que es un agente aduanero, ¿cómo está en sus declaraciones de los demás impuestos? Fíjese que a mí también me está dando problema, más que todo ICR, por decirle. Perfecto. Jurídico, ¿usted cree que no hay ningún inconveniente? ¿Lo ha tenido usted sujeto a algún proceso penal? No, yo no. O mire, fíjese que sí. Entonces nos damos cuenta que la persona es una persona que constantemente busca caer en error a la administración tributaria. Entonces la persona para la SAT ya es un riesgo, no solo para aduana, sino para toda la SAT. Entonces íbamos segmentando de esa manera agentes, importadores, otros criterios puramente aduaneros como son las estacionalidades, procedencia de origen, la aplicación de un trato preferencial arancelario constante. Todo eso lo íbamos segmentando y cuando llegamos a una conclusión se toma un acta donde se dice, efectivamente, a partir del 1 de octubre del año 2015, por un periodo de 3 o de 6 meses, a los agentes aduaneros identificados como ABCD o al importador ABC o a todos aquellos que ingresen mercancía procedente de China, por decirle, ellos tendrán un selectivo rojo que en su totalidad haga un 80%. Entonces ya se sacan las tablas matemáticas de cuánto corresponde ese 80%, se firma el acta, ya el Departamento de Inteligencia de Aduanas se lleva el acta y hace las reglas de validación. Y las reglas de validación, el tema ya se empieza a poner un poco más complejo y técnico porque ya incursiona el área informática de SAT. Entonces le decimos, nosotros queremos que estas personas, cuando ingrese el agente aduanero y él ingrese su código, el sistema informáticamente le sale rojo. Entonces con las reglas de validación ingresan el dato que nosotros ya hemos consensuado y le da el selectivo rojo. Pero ya es con acompañamiento del área informática también. Y así es como nos vamos por cada uno de los segmentos que nosotros consideramos que pueden ser de sumo riesgo. Y eso es lo que incide ya después a nivel general, que nosotros podríamos decir, mire, a nivel república, solo en el proceso de todo aquello que tributa de forma directa, en Guatemala teníamos un selectivo rojo alrededor del 24%. Y para importación no definitiva el 75%. ¿A qué me refiero? No le podíamos aplicar lo mismo a aquello que entra y paga el impuesto como aquello que entra y se va a un depósito aduanero temporal para un perfeccionamiento activo posterior, que eso se encuentra regulado en el Cauca y en el Recauca también. Entonces, así es como nosotros empezamos a funcionar con el sistema selectivo aleatorio, que es lo que me dice ya de forma institucional quiénes son objeto de revisión, pero lo más importante es por qué.
¿Por qué son objeto de revisión? Vencidos los 3 o 6 meses de haber interpuesto ese control, se evalúa con el comité. Bueno, ¿cómo nos fue? Ya hicimos que el agente aduanero tome el camino correcto. Al importador resulta que siguió importando lo mismo y no tuvo ningún reparo. Bueno, entonces ya no hay que castigarlo tanto. De su 80%, bájenselo a 60%. Y gradualmente se va bajando hasta que realmente determinada persona o empresa se constituye en un importador o exportador de suma credibilidad para el sistema aduanero, sin incluir ahí a aquellos que la administración tributaria ya los ha reconocido como OEA, que son operadores económicos avalados por la administración tributaria de sumo o correcto cumplimiento. A ellos ya no se les aplica, pero eso es porque hay convenios en donde así lo dice. A eso se refiere el sistema aleatorio, o lo que la gente comúnmente conoce como el semáforo, ¿verdad? Que no es que existan semáforos. A eso se refiere el sistema aleatorio. Y para poder comprender un poquito de qué se discute y por qué, en el CD que yo le hice entrega, señor juez, ahí están todas las actas que fueron efectuadas durante mi gestión. Claro, aparte de ese procedimiento que usted dice que ha ingresado al cómputo, ya tiene un control, la persona puede manipular este sistema aleatorio. El sistema aleatorio no. Por eso es que yo, y era algo que a mí me hubiera encantado compartir y exponer realmente con el MP, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hacer de cuenta que ahorita estamos en la aduana. Entró la declaración única aduanera y tiene selectivo rojo. El CAUCA establece que todo lo que tiene selectivo rojo tiene que ser objeto de una revisión físico y documental. En Guatemala el proceso de revisión es tan deficiente que lo documental y lo físico se realizan en el mismo sitio, cuando en otras aduanas del mundo lo documental puede tomar otra vía y lo físico se revisa físicamente. Entonces dijo, bueno, tiene selectivo rojo, lo voy a revisar. El técnico de aduana, que para eso es el CAR, que está in situ, que está ahí en el lugar, tiene que ir, ponen el contenedor, lo abren y tienen que vaciar el contenedor y verificar cuánto dice la declaración. 100,000 pelotas. Tiene que bajar y verificar que hay 100,000 pelotas. Ese es el problema del sistema aduanero guatemalteco, porque es muy rudimentario. Tienen que bajar las 100,000 pelotas. Tiene que verificar que digan que son pelotas rojas con costura blanca. Ya verificó. Pero si dicen que son pelotas plásticas, pero lo que está bajando son pelotas de cuero, la de cuero va a ser más cara que la plástica. Ahí es donde empieza la discrecionalidad del técnico. Pero yo voy a seguir diciendo que son plásticas si tal cosa. Lo que han escuchado perfectamente en las escuchas telefónicas. Eso es perfecto. Así es como lo hacen. Ahora, ya sé que así es como lo hacen, porque yo creo que ahí sí tiene la suficiente credibilidad la escucha. Y ahí es donde empiezan a falsear lo que realmente les está constatando el técnico de aduana. Y puede que si llegan a incurrir en esa actividad ilícita, con la anuencia de ese importador, van a dejar insertado en el sistema y en el documento lo que físicamente no existe, y que eso sí va a incidir en la valoración y en el impuesto a pagar. ¿Y por qué lo hacen tan libremente? Primero, porque solo está ahí. Segundo, porque la mercancía ni siquiera pasa por un proceso de inspección intrusiva. No tenemos inspección intrusiva, ni siquiera hay una camarita que digan que está viendo que lo que está descargando, y las pocas que hay apenas funcionan, porque tuvimos casos en los que detectamos en que todo el proceso está bien, pero se roban unas o 5 pelotitas para ellos, gente de aduana, y están las denuncias. Detectamos también que la gente de las cuadrillas de las rampas, que no es gente de SAT,
sino de esas empresas privadas, quienes tienen las rampas, que ese es un dato bien importante, señor juez, pero bien importante. Las mismas cuadrillas se metían y sacaban, o sea, sustraen, roban la mercancía, hurtan la mercancía. Entonces, esas cosas son las que uno va evidenciando que acontecen in situ. Y si las cámaras no la dan, pues nosotros empezamos a generar los procesos de denuncia, seguimiento, auditoría, dependiendo del caso. Eso es lo que hace la discrecionalidad de la gente que está en la aduana, no del sistema que tiró el selectivo rojo. Aparte cuando se dan los problemas de las caídas del sistema. Incluso hay una escucha telefónica ahí donde dicen que determinada persona de informática ahí les está ayudando. Claro, las benditas caídas del sistema era algo que yo odiaba porque sabía que se iban a poner con una hojita, apuntar, este contenedor esto salga, este contenedor tal cosa salga. Consta en el sistema quién lo operó, a qué hora lo operó, cuánto se tardó. Porque hay incluso transbordo de mercancía dentro de los recintos aduaneros. Entonces, por mercancías caídas en abandono, por falta de control también de la autoridad portuaria, porque hay que definir hasta dónde llega la autoridad portuaria y dónde empieza la autoridad aduanera. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hacen que sea tan deficiente, volátil o susceptible de que un técnico u otra persona pueda jugar. Lo que quiere decir que pudimos haber sacado las mejores decisiones desde la intendencia, pero la precariedad para trabajar en el lugar de aduanas, esa es la que ha hecho que esté el sistema aduanero como esté. No sé si logró. Sí, esta revisión física y la revisión documental. Lo físico es ver la mercadería que trae. Correcto. Y los documentos son las facturas, las pólizas, correcto, toda la cuestión. Correcto. Si oímos las llamadas, ellos no están preocupados de la revisión física. Ellos lo que están preocupados es de hacer el ajuste lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque ahí era la forma como poder cobrar la cola. Sí, en mi opinión, señor juez, es como la forma de coaccionar. Ahí es casi que la forma de coaccionar ¿a quién? Al usuario. Porque si el usuario dice, no, yo sé que lo que estoy haciendo es correcto, y si usted no me despacha, ellos con toda la discrecionalidad ahí, bueno, entonces lo someto a un proceso de revisión. ¿Cuánto tiempo le lleva a un importador someterse a un proceso de revisión? Ahí creo que es lo importante. Ahora, no es tanto el proceso de revisión, por supuesto, eso dependiendo qué es lo que se esté haciendo, pero a mí lo que como importador lo que me va a preocupar es que me revisen qué es lo que traigo, porque puedo traer otra cosa. Entonces, inmediatamente, si alguien me está llamando y me dice, mire, son 150 dólares, inmediatamente le doy dinero, y lo que no quiero es que miren el producto que yo traigo. Es otra de las condiciones que puede darse. Pero es porque todo está recayendo en la posibilidad que tiene la persona de hacerlo en la aduana. Cuando en otras aduanas, porque yo tuve la experiencia, señor juez, de conocer, hay control de los contenedores que llegan sin lugar a ninguna duda, que ahí empieza desde la función de la autoridad portuaria, desde el momento en que el buque atraca al puerto y estos empiezan a descargar y van a un patio asignado al puerto. Ahí hay una responsabilidad del puerto de primero tener bien ubicado cuál va a ser el área donde van a ir a descargar los contenedores, y la responsabilidad de la aduana de tener el control a pie de buque. ¿Qué significa esto? Que hay una persona que cuando está bajando el contenedor lo anota y lo enmarchama. Ese marchamo no lo puede quitar nadie del puerto, solo el de la aduana. Lo enmarchaman y se lo llevan al patio. Si pasan más de 20 o 22 días y el contenedor no sale, la ley nos dice que la mercancía cae en abandono.
Y algo bien interesante aquí, señor juez, era que cuando nosotros poníamos los operativos, habían contenedores que no salían. Y nosotros solo estábamos esperando. Ya tienen 20, 22 días, 23 días, empecemos a ver cuáles cayeron en abandono y por qué. Y empezamos, ¿quién era el importador? ¿Quién fue el agente aduanero? ¿Qué fue lo que pasó? Si alguien llegaba a reclamarlos, ya no los llegaban a reclamar, porque ya no tenían oportunidad de sacarlos. Pero para nosotros, vamos, domicilios fiscales no existentes, el contribuyente no existía, el agente aduanero tampoco. Ese era el efecto que a veces causaba también el operativo en la aduana. Bueno, una vez el contenedor sí iba a tomar rumbo de despacho, obviamente el importador, a través de su tramitador o agente aduanero, es el que hace la declaración única aduanera acompañando los documentos que soportan la mercancía que traen. Y obviamente localizan el contenedor y el sistema, cuando le da el selectivo aleatorio, le dice obviamente a qué rampa le va a tocar su revisión, por lo menos hasta donde yo estaba. Hoy ya me han comentado a mí que quien va a administrar hacia qué rampa se va es el puerto. Bueno, lo importante acá es que llegaba a la rampa lo que yo les comentaba hace un rato, o se revisa ahí, o si es mercancía fría, a mover el contenedor hacia donde hay posibilidad de revisar frío. Y así es como va teniendo la secuencia todo el despacho de la mercancía. Gracias. ¿Y por qué cree usted que tienen tan abandonado el sistema de aduana? Mire, señor juez, yo lamento porque a raíz de todo este caso, incluso yo me puse a indagar un poquito más qué fue lo que sucedió en el 86, si no mal recuerdo. Y lo que sucedió en el 86 es lo mismo que está sucediendo ahorita. Ha habido un desinterés, yo así es como lo veo, desinterés de realmente querer invertir en un tema que no solo es por temas de mejora de comercio o productividad de un país, es un tema que afecta seguridad nacional y pareciera que no ha querido tener interés en eso, porque estamos hablando de frontera y hay mucho problema de narcotráfico, yo tengo que decirlo. Entonces, cuando yo veía que queríamos hacer esto y lo otro, todo requiere dinero, pero yo les decía, si no quieren invertir 20 millones ahorita, van a pensar que van a invertir 20 millones dentro de 5 años, no, dentro de 5 años no van a ser 20, van a ser 60. Y dentro de otros 20 años, y más, y por eso es que cada vez que se quiere hacer una mejora, la cantidad de inversión es mayor. Pero, ¿por qué no lo han hecho? Yo creo que realmente ha habido una falta de interés por parte, no solo de la administración tributaria, quien ha tenido, después de que dejó de existir rentas internas, el control del sistema aduanero, sino por parte de los mismos gobiernos que han pasado. Es mi opinión muy personal, y porque creo que siempre hemos dicho y siempre lo compartí con otras personas que estaban en aduana, la aduana no debería de ser un ente recaudador, no debería, debe ser un ente facilitador de comercio, pero en Guatemala no lo es, porque nosotros podemos como aduanas facilitar, pero ¿y quién va a tener el control del tributo? Según nuestra ley, tendría que ser la aduana si tuviera o si funcionara las conocidas unidades ex post o de control a posteriori, en donde están conformados auditores públicos con conocimientos aduaneros para decir, ok, entró producto de marca X y ya se fue a su depósito, que pase por la aduana, pero le caigo en el depósito y ahí lo audito. Así es como funciona. Pero lamentablemente, tal vez la mayor parte de aduanas de Latinoamérica o sobre todo de Centroamérica funcionan a la inversa. Por eso yo fui muy atrevida en algún momento al decir, las aduanas ya no debería, el sistema nuestro no debería estar bajo la sombra y bajo la sombría de la administración tributaria, porque entonces caminan muy lento y no le dan la prioridad. Y es más fácil diluir la responsabilidad ante la ineficiencia y de cualquier acto que ahí suceda.
porque si fuera una dirección general, como funcionan en otros países, vaya si no hubiera una gran responsabilidad por el director de aduana. En el caso de Guatemala no funciona así. Y lo último, usted dice que en el 2014 se cumplió la meta y se superó. ¿De qué cantidades estamos hablando en el 2014? Según yo me recuerdo, en términos netos, o sea, no estamos hablando ahí de evolución de crédito fiscal, se pasaron por 24 millones. ¿Anuales? De más, por decirle, si mi meta era 100 millones, nosotros llegamos a 124 millones, por darle un ejemplo, ¿verdad? Pero recaudamos 24 millones más de lo que nos fue establecido. Y sigo pensando que aún esas metas podrían superarse al 300% si realmente hubieran controles adecuados, ¿verdad? Pero como funcionan las aduanas, no, señor juez. No más preguntas. Muy bien. Entonces, hagamos un receso únicamente de 5 minutos y que le da intervención ya a cada uno de los responsables para que ya haga el requerimiento. Gracias. Perdón, señor juez, ¿puede mi Ustedes estaban viendo completamente en vivo la audiencia de Claudia Méndez, ex intendente de aduanas. En estos momentos ella estaba respondiendo algunas preguntas planteadas por el juez Miguel Ángel Gálvez, en donde ustedes pudieron ver que ella explicaba el funcionamiento de cada aduana, explicaba cada color de lo que cuando ingresaba cada tipo de producto en las aduanas. También ella tachó de defectuoso, además de que el sistema aduanero es muy rudimentario. También le explicaba el funcionamiento de aduanas y también continuaba interrogando el juez Miguel Ángel Gálvez. También ella dijo algo muy importante: el puesto de control nunca va a funcionar si solo está la PNC y el ejército. Esto es alguna de las declaraciones que hizo Claudia Méndez frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Y por último hablaba de cómo siempre que querían algún tipo de mejoría todo era dinero y siempre era en millones de quetzales que no querían dar para hacer algún tipo de reforma en las aduanas. También comentaba que se recaudaron 24 millones más de lo establecido en el 2014 y que ella recibió, pues podríamos decir, en situaciones o en estado precario el funcionamiento y la recaudación de aduana en el 2013. También hablaba de sistemas operativos que ella implementó durante su estadía como intendente de aduanas. Así que esté pendiente de Canal Antigua, ya vamos a regresar con más sobre esta audiencia tan esperada de la ex intendente de aduanas Claudia Méndez por su supuesta vinculación con el caso de La Línea. Un receso de 5 minutos pidió el juez Miguel Ángel Gálvez, así que estaremos transmitiendo completamente en vivo. Por favor, queden en sintonía y ya regresamos. Zgas 1792, el teléfono del gas.